Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que ha estado resonando mucho en el mundo del entretenimiento, especialmente para aquellos que siguen de cerca las producciones turcas. Vamos a adentrarnos en la supuesta guerra legal entre dos nombres muy conocidos, Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu. Si has oído bien, esos protagonistas que nos robaron el corazón en la pantalla, al parecer, están envueltos en un conflicto que va más allá de las cámaras. Si te gusta estar al día con los dramas, tanto dentro como fuera de la ficción, quédate con nosotros porque vamos a desgranar esta historia, desde los rumores hasta las posibles realidades legales que los rodean. Y antes de sumergirnos de lleno, si aún no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Así no te perderás ninguna de nuestras investigaciones y actualizaciones. Dale al botón rojo y activa la campanita. Dicho esto, empecemos este intrigante episodio. La noticia saltó como una chispa en un campo seco, generando revuelo y especulaciones. Hablamos de Halil İbrahim Ceylan, el carismático actor conocido por su papel en Emanet, y de Esla Turkoglu, la talentosa actriz que también dejó su huella en la misma serie. El título mismo, Guerra Legal Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu, el gran conflicto, ya nos adelanta que no estamos hablando de un simple desacuerdo amistoso. Parece que las cosas se han puesto serias, y las desavenencias han escalado a un nivel legal. Pero, ¿cuál es el trasfondo de este supuesto conflicto? Los rumores sugieren que las diferencias podrían haber surgido durante o después de su participación en Emanet. Recordemos que esta serie tuvo una gran popularidad, y la química entre los protagonistas era uno de sus puntos fuertes. Sin embargo, el mundo de la actuación, como muchas industrias, puede ser un torbellino de presiones, expectativas y a veces descontentos. Se habla de posibles incumplimientos de contrato, disputas sobre derechos de imagen, o incluso desacuerdos relacionados con la continuidad de sus carreras o proyectos futuros. Las fuentes son, como suele ocurrir en estos casos, a menudo anónimas o se basan en filtraciones de medios turcos que, si bien pueden tener información, también pueden estar sujetas a interpretaciones. Es fundamental recordar que en el ámbito del entretenimiento, la línea entre la ficción y la realidad, y entre el rumor y la verdad, puede ser muy delgada y a menudo, intencionalmente difuminada por la propia naturaleza de la industria mediática. Lo que sí parece estar claro es que, al menos por parte de uno de ellos, se han tomado acciones legales o se está considerando seriamente hacerlo. La complejidad de los contratos en la industria del entretenimiento puede ser abrumadora, y cuando las cosas se rompen, las ramificaciones pueden ser extensas. Esto podría implicar demandas, mediaciones o incluso arbitrajes, dependiendo de la naturaleza exacta de la disputa. En el intrincado mundo de los acuerdos de producción, los contratos de exclusividad, los derechos de explotación de imagen y las cláusulas de confidencialidad, una simple discrepancia en la interpretación de un punto puede desencadenar un proceso legal largo y costoso. Es importante señalar que hasta el momento no hay declaraciones oficiales contundentes por parte de los involucrados que aclaren la situación al 100%. Los abogados, como es natural, suelen mantener la confidencialidad de sus clientes, y la prudencia es clave en estos escenarios. Sin embargo, el mero hecho de que el tema esté circulando con tanta fuerza en los medios y entre los fans, sugiere que hay algo más que simples habladurías. La industria del entretenimiento turco, con su voraz apetito por las noticias de sus estrellas, a menudo amplifica cualquier chispazo de conflicto, convirtiendo incluso las más pequeñas rencillas en temas de conversación nacional. Podríamos estar ante un escenario donde las diferencias creativas se agudizaron, o quizás hubo desacuerdos financieros que no pudieron resolverse amistosamente. En Emanet, ambos actores alcanzaron un pico de popularidad, y es posible que esto haya llevado a expectativas diferentes sobre sus próximos pasos profesionales. A veces, la presión de mantener ese nivel de éxito puede generar fricciones. La transición de ser un actor prometedor a una estrella consolidada, con todas las demandas y oportunidades que conlleva, puede ser un terreno fértil para las desavenencias, especialmente cuando las negociaciones de nuevos contratos entran en juego. La industria es muy competitiva y la ambición personal, combinada con las exigencias del mercado, puede crear un cóctel explosivo. Además, en el ámbito legal, las disputas pueden surgir por una variedad de razones. Podría tratarse de regalías impagadas, acuerdos de exclusividad rotos, o incluso temas de propiedad intelectual relacionados con sus personajes o proyectos. La industria turca, en particular, es conocida por su rápida producción y sus exigentes agendas, lo que podría exacerbar las tensiones si no se manejan adecuadamente.
La presión por cumplir plazos, la necesidad de grabar horas y horas de material, y la constante exposición mediática pueden llevar a situaciones de agotamiento y estrés, donde la comunicación efectiva se vuelve un lujo. Si a esto le sumamos las complejidades de los acuerdos entre actores, productoras y cadenas de televisión, el escenario para un conflicto legal se vuelve plausible. Lo que hace este conflicto particularmente interesante y quizás el gran conflicto del título, es la conexión directa entre Halil Ibrahim y Esla a través de una serie que cautivó a millones. El público se encariñó con ellos como pareja en pantalla, y verlos envueltos en una batalla legal fuera de ella puede ser desconcertante. Esta desconexión entre la imagen pública de armonía y la posible realidad de discordia es, precisamente, lo que alimenta el interés del público y de los medios. Somos espectadores y nos gusta creer en la magia de la pantalla, por lo que cualquier indicio de que esa magia se ha roto en la vida real nos genera intriga y, en algunos casos, decepción. Hemos visto en otras ocasiones cómo las relaciones laborales en el mundo del espectáculo pueden deteriorarse, y las batallas legales son a menudo el último recurso cuando las negociaciones fallan. Es un recordatorio de que detrás de las sonrisas y las escenas románticas, existen contratos, acuerdos y a veces desacuerdos que pueden volverse muy serios. La fama es un arma de doble filo, y el éxito masivo puede atraer tanto a admiradores devotos como a litigios inesperados. La fragilidad de las relaciones profesionales en un entorno tan volátil como el del entretenimiento es una lección que estas situaciones nos recuerdan constantemente. Algunos medios han sugerido que la disputa podría estar relacionada con la forma en que se manejan los derechos de imagen o la participación en proyectos posteriores, especialmente después del éxito rotundo de Emanet. Si uno de los actores siente que no ha sido tratado de manera justa en términos de compensación o reconocimiento, esto podría ser el detonante. Por ejemplo, si se acuerda una participación en proyectos futuros basada en el éxito de la serie, pero luego uno de los actores siente que el otro ha obtenido beneficios desproporcionados, o que sus propias oportunidades se han visto limitadas, la insatisfacción puede escalar rápidamente. El valor de la imagen de un actor aumenta exponencialmente con el éxito, y la distribución de ese valor es a menudo un punto álgido de disputa. También cabe la posibilidad de que haya habido desacuerdos sobre la dirección de sus carreras, o quizás sobre la participación en la misma serie en temporadas futuras, si las circunstancias hubieran sido diferentes. A veces las cláusulas contractuales pueden ser muy específicas y si se interpretan de manera distinta por las partes, pueden llevar a conflictos. Imaginemos un escenario en el que un actor desea explorar roles más dramáticos o alejarse del género romántico que los catapultó a la fama, pero su contrato lo vincula a continuar en una línea similar. O si se presenta una oportunidad para un proyecto internacional muy tentador, pero un contrato anterior de exclusividad lo impide, la frustración puede ser inmensa. Es importante mantener la objetividad en estos casos. Sin tener acceso directo a los documentos legales o a las declaraciones de ambas partes, es difícil determinar con certeza quién tiene la razón o cuál es la naturaleza exacta del litigio. Sin embargo, la persistencia de estos rumores y la mención de una guerra legal indican que la situación es más que un simple malentendido. El hecho de que la noticia persista y se ramifique en diversos medios y plataformas sugiere que hay una base sustancial, aunque los detalles exactos permanezcan ocultos tras el velo del secreto profesional y la estrategia legal. La discreción es, sin duda, la orden del día para los involucrados y sus equipos legales. Para entender la magnitud de este supuesto conflicto, es útil recordar que la fama repentina y el éxito masivo, como el que experimentaron Halil Ibrahim y Esla con Emanet, pueden ser un arma de doble filo. Por un lado, abre puertas y genera oportunidades, pero por otro, puede crear presiones y expectativas que son difíciles de manejar. El éxito de Emanet los colocó en el ojo del huracán mediático y del escrutinio público, y lo que para muchos fue un sueño cumplido, para ellos pudo haber significado un aumento drástico en las responsabilidades, las exigencias y, consecuentemente, las áreas de posible conflicto. Cada paso se analiza, cada decisión se cuestiona, y la presión por mantener el nivel de éxito puede ser abrumadora. En este punto, lo que podemos hacer es observar y esperar a que se aclaren más detalles. Las partes involucradas tienen el derecho a su privacidad, y las investigaciones legales pueden llevar tiempo. Lo que sí podemos afirmar es que la situación ha generado un gran interés, y muchos fans están pendientes de cualquier desarrollo. La incertidumbre genera especulación, y la especulación, en la era de las redes sociales, se propaga a la velocidad de la luz.
Los fans que han invertido emocionalmente en los actores y en la serie, buscan respuestas para comprender la evolución de la historia, tanto la que ven en pantalla como la que se desarrolla en los tribunales. Es posible que esta guerra legal sea una disputa contractual bastante técnica, o que abarque aspectos más personales de su relación profesional. Sin embargo, la etiqueta de gran conflicto sugiere que las ramificaciones podrían ser significativas, afectando potencialmente sus carreras futuras o su reputación. El término guerra evoca una confrontación seria, con estrategias, frentes y posiblemente bajas. Si esto se materializa en demandas formales, podría haber un impacto considerable en su capacidad para participar en futuros proyectos o en la forma en que son percibidos por el público y la industria. La imagen pública de un artista es uno de sus activos más valiosos, y un litigio prolongado puede erosionarla considerablemente. En resumen, la supuesta guerra legal entre Halil Ibrahim Ceylan y Esla Turkoglu parece ser un asunto complejo, envuelto en rumores y con pocas declaraciones oficiales. Las especulaciones apuntan a disputas contractuales o desacuerdos derivados de su exitosa colaboración en Emanet. Lo que queda claro es que la situación ha escalado a un nivel que podría tener implicaciones legales serias. La falta de transparencia oficial es comprensible en estos casos, pero la magnitud de los rumores y la recurrencia de la mención de una batalla legal no pueden ser ignoradas. Es un recordatorio de que el brillo del estrellato a menudo oculta complejidades y desafíos que escapan al ojo del público. Esperamos que esta información te haya sido útil para entender un poco mejor este intrigante tema que está dando mucho que hablar. Ha sido un placer desgranar esta noticia contigo. La clave ahora es la paciencia y la espera de confirmaciones oficiales, o de desarrollos que arrojen más luz sobre esta enigmática situación. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa mucho para nosotros. Queremos saber qué opinan sobre esta situación. ¿Creen que hay algo más detrás de los rumores? ¿Han tenido alguna experiencia similar? Dejen sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y responderles. Su perspectiva es fundamental para nosotros y enriquece nuestras discusiones. Y si disfrutaron de este contenido y quieren ver más investigaciones, análisis y noticias del mundo del entretenimiento, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos que también podrían estar interesados, y por supuesto, lo más importante, suscribirse a nuestro canal. Hasta la próxima.